La Radio Urbana en 106.9 FM presenta Marketing Activo. El mundo del marketing se activa para ti, con la conducción de María Belén Tinajero. Estamos ya de regreso en Marketing Activo en esta tarde, compartiendo todos a través de la 106.9 FM y en www.multimedio106.com, junto a Gonzalo Rueda. Él es gerente de MarketWatch aquí en el Ecuador y también fundador de MarketWatch en Perú, y vamos a compartir con él una segunda tarde con respecto al sector automotriz. En cuanto, nada más y nada menos, este es un sector que pesa en la economía del Ecuador en 6.700 millones de dólares. Y además nos quedamos en un tema importante la tarde de ayer. Quien quiere repetirse esta entrevista puede hacerlo en www.multimedio106.com con el podcast. Hoy estaremos abordando los híbridos, que nos quedamos un poquito cortos de tiempo ayer. Así que, Gonzalo, dándote la bienvenida nuevamente. ¿Qué pasa con los híbridos? Habíamos hablado que en el 2010 hubieron 1.200 unidades vendidas, en el 2009. En el 2010, 4.100 unidades vendidas. Y en lo que va del 2011, tan solo han avanzado 1.000 unidades vendidas. ¿Qué pasa? Hablamos de un tema importante de lo que son impuestos. ¿Qué pasa entonces con el resto del año? ¿Crees que va a haber un repunte? ¿Crees que no? Y vamos a abordar las marcas. Ya. No creo que tengamos un repunte y que regresemos a cifras del año 2010. De estudios que hemos realizado en MarketWatch, hemos identificado que es un sector muy sensible al precio. Y eso lo vivimos claramente en el año 2008. Recordarás que a finales del 2007 ya vino nuevos impuestos, el ICE, y también en función al precio, al valor del auto vinieron una serie de impuestos. Y en ese periodo vimos que en diciembre del 2007 muchos clientes se lanzaron a comprar autos. De hecho, uno de los meses más altos de ventas en la historia del sector ha sido diciembre del 2007. En el 2008, que empezaron a ver nuevos precios, las marcas reaccionaron favorablemente porque vieron la sensibilidad que existe en el precio. Recuerdo algunas de las fábricas Hyundai y Nissan empezaron a hacer ciertos recortes, digamos así, en precio, que ya venga solo con un airbag, o que ya no venga con techo corredizo, o que venga, o quitaron los airbags de la parte posterior del auto. O sea, le quitaron tecnología y ciertos features de seguridad al auto, con la finalidad de mantenerse en un precio, y que ese precio, recuerdo en ese momento los Hyundai Tucson, si no me falla la memoria, estaban en menos de 19.900, porque si pasaban 20.000 ya era otro impuesto. Entonces sí hemos visto que es un mercado bien sensible al precio. Entonces con esta pequeña reflexión de lo sucedido en la industria, y con los impuestos que aparentemente se vienen sobre todo a los autos híbridos de un valor mayor a $30,000, que casi todos están sobre los 30,000. Quizás el único que está por debajo de los 30,000 es el Prius. Correcto. Pero los otros están por encima. Entonces, si es que va a haber una aplicación de ICE más IVA más otros impuestos, mira, no creo que vaya a repuntar esa tendencia de unidades para este año 2011. Y este es un tema importantísimo, ¿no? Y un tema hasta cierto punto bastante preocupante, porque vemos que la tendencia internacional es favorecer a los híbridos, favorecer a cualquier otro tipo de sistema que no sea combustible puro, y que obviamente ayude al medio ambiente, y eso sí es un tema grave en nuestro país. Obviamente, si mientras más impuestos vamos a poner por ahí, estamos reduciendo el tema del medio ambiente también. Hay que tomar todas estas variables en consideración para tratar este tema de los híbridos. Pero yéndonos a lo que son los estudios, Gonzalo, ¿qué marcas mencionabas? Toyota como líder sin duda alguna dentro de los híbridos, que digamos en el 2010 entonces se duplicaron, un poco más de duplicaron, no triplicaron casi las ventas. Hasta 4 veces, sí. Sí, casi hasta 4 veces las ventas del 2009 al 2010. Pero ¿cuáles fueron las marcas? ¿El Prius de Toyota mandó? En el segmento de automóviles, definitivamente el Prius. Si tomamos el pastel de los vehículos híbridos en el segmento automóviles, puedes ver que el Prius en el año 2010 llegó al 54%. No, en el año 2010. Luego
tienes que le seguía nuevamente otra marca Toyota, que es el Camry. El Camry le seguía con un 15.8, pero el Camry ya está en un segmento más alto en cuanto a precio. Y luego tienes el Ford Fusion, ¿no? Entonces eso en cuanto al segmento. Entonces puedes ver que en esta línea de automóviles, las dos vehículos marca Toyota tenían sobre el 65% del mercado. Si esto lo vemos desde la óptica de Jeeps o de 4x4, se puede ver que el auto con mayor participación fue el Highlander. El Highlander Toyota, con un 38% del mercado, seguido con un 24% del Ford Escape. Importante, porque entonces Ford vino a hacer la competencia al mercado con Toyota bastante bien, ¿no? Ay, cuéntame un poco, Gonzalo, con respecto a este tema de los híbridos, y bueno, en realidad a ir un poquito ya más allá y salirnos ya ahora de los híbridos, porque hay muchísimo que hablar. Yo había adelantado la tarde de ayer que tenemos datos de Colombia y también de Perú. ¿Qué podemos decir con respecto a Colombia y Perú versus al sector en Ecuador? ¿Cómo evoluciona el sector en Colombia? ¿Cómo evoluciona el sector en Perú? ¿Qué medidas se están dando para el tema, por ejemplo, de los híbridos? Que como decíamos antes, es un tema que internacionalmente se lo considera muchísimo y hay muchísimo, digamos, incluso favores dentro de lo que es impuestos para la gente que utiliza híbridos, por ejemplo, o otro tipo de combustión que no solamente sea gasolina pura. Claro. Sí. ¿Qué pasa con Perú y qué pasa con Colombia? Nuestros dos países vecinos donde tú, por supuesto, tienes los estudios. Claro, miren, en el mercado peruano no tenemos autos híbridos. Y la razón, allá tenemos el gas... Gasol. Gas natural vehicular, el GNV. Entonces allá tú tienes estaciones de combustible, que son unas estaciones de combustible de gasolina, donde vas y pones la gasolina... que valga la pena mencionar el valor del galón de combustible gasolina, ya está quizás 3 o hasta 4 veces más caro que el valor de gasolina que tenemos acá. Acá obviamente claro, lo tenemos por el subsidio. Y tienes allá la otra opción, que vas a una estación de combustible y te ponen gas, porque tienes el GNV, el gas natural vehicular. Entonces el tema de híbridos allá... no ves ese tipo de autos allá. En cuanto al mercado peruano, es importante mencionar, el año anterior ellos cerraron con 112,000, 113,000 unidades vendidas, de las cuales, que ya fue un año récord, ya fue definitivamente un año récord para el Perú, y en este año están estimando llegar alrededor de 150,000 unidades más o menos. ¿No? Eso es lo que están estimando, entre 140,000, quizás hasta 150,000 unidades. Y de tan solo se estiman 20,000 unidades más que en Ecuador. Porque decíamos ayer que para 2011 nosotros estaríamos hablando incluso ya solamente lo que va de enero a mayo de un incremento del 23% el comportamiento del mercado en general, ¿no? No solamente sí. en dólares, ¿no? Sí, sabes que ahí hay un comportamiento interesante de información que en MarketWatch hemos levantado en Perú. Te pones a ver, la población de Perú a Ecuador es 2-1. La economía, 2.2-1. Pero en el sector automotriz, tanto el tamaño del parque es muy similar al nuestro. El tamaño del parque automotor peruano está alrededor de 1.8, 1.9 millones de autos. Y el parque automotor nuestro está alrededor de 1.6, 1.7. Entonces, hay mucho potencial desde nuestra óptica en ese mercado, ¿no? Y de hecho ya hay participantes ecuatorianos que están allá en el sector ecuatoriano. Tienes en la parte norte de Perú participación de General Motors. Algunas zonas de General Motors les han entregado ya a algunos empresarios ecuatorianos, entonces ya están con algunas marcas allá, y definitivamente el potencial que tienes allá es interesante. Y la marca que es importante en Perú, o la líder del mercado, es Toyota, con un 23% en Perú. Toyota con el 23% en Perú. Cuéntame algo. Dentro de Perú, obviamente, ahí está la densidad más importante, lo que es Lima.
Correcto. Cuando hablamos de cuestiones económicas y de mercados, normalmente en el Perú se ve Lima en su plenitud, ¿no? Y estabas hablando de Perú. Cuando haces esto en el sector automotriz, ¿qué pasa con el resto de ciudades en el Perú? ¿Tienes algunos datos importantes ahí? ¿Se venden más autos usados que autos nuevos en el resto de ciudades en el Perú? Anteriormente se vendían más autos usados que autos nuevos. Ahora sí, a través de los últimos años del desempeño importante que ha tenido la economía peruana, sí ha hecho que se empiecen a vender más autos nuevos que usados. Y dentro de lo que tú me preguntas en cuanto a las ciudades, de hecho, Lima representa... Porque Lima es siempre, digamos, el punto más, digamos, el punto más importante, y apenas uno ingresa a Lima, solamente del traslado del aeropuerto hacia el centro de la ciudad, ya vas viendo cualquier cantidad de autos, pero la mayoría usados, ¿no? La mayoría como que una planta automotriz un poco viejita, como diríamos en quiteño. De hecho, en Perú no existe ensambladora. No existe ensambladora y todo es netamente importación, y aún te permiten la importación de autos usados, ¿no? Entonces te permite importación de autos usados e importación de autos nuevos. Entonces, en lo que te decía, Lima representa un 60% del parque automotor. Luego tienes Trujillo, que Trujillo representará un poco más, quizá del 12%, y Arequipa, que quizá representará el 8, el 9% entre las principales, ¿no? Y Arequipa. Nos vamos a la pausa, pero regresamos enseguida con más de Marketing Activo en esta tarde, junto a Gonzalo, conversando sobre autos, el sector automotriz. La Radio Urbana en 106.9 FM. Marketing Activo. El mundo del marketing se activa para ti. Con la conducción de María Belén Tinajero.